Muchas son las aplicaciones que tienen la teoría de autómatas y lenguajes formales, como las del funcionamiento del algoritmo de la modulación codificada de Trellis y la decodificación de Viterbo, algoritmos creados para el aumento de velocidad y para la mejora de la velocidad, codificación de canal y de fuente en transmisión de datos como técnicas de detección y corrección de errores. Estos algoritmos se explican mediante los diagramas de árbol y grafos para códigos convolucionales, como veremos a continuación. Los algoritmos creados para el aumento de velocidad son los denominados codificación de fuente, y los de codificación de canal son algoritmos para comprobar la veracidad. La codificación de fuente o codificación eficiente tiene como objetivo eliminar la redundancia, disminuyendo apreciablemente la cantidad promedio de símbolos necesarios por cada elemento de mensaje. La codificación de canal o la codificación redundante tiene como objetivo introducir símbolos para asegurar la velocidad en la transmisión. Esto se logra por medio de algoritmos que adapten la información teniendo en cuenta las características estadísticas del ruido que presenta el canal. Hemos visto cómo la teoría de autómatas engloba también el estudio de las máquinas secuenciales y que tuvieron su origen en la ingeniería electrónica. Es así como el matemático norteamericano Shannon Clay publica en 1948 el trabajo Teoría de la Información, en la que también trata y formaliza la teoría de las máquinas secuenciales y de los autómatas finitos en 1956. Otros trabajos importantes sobre máquinas secuenciales son los debidos a Mealy y Moore en 1955. La aplicabilidad de estas máquinas de estados enfoca a resolver problemas que se presentan en la teoría de la información. Es así como la modificación codificada de Trellis fue propuesta en 1976 y en 1967 Andrew Viterbi propuso la decodificación de Viterbi. La teoría de la codificación dice que es una parte de la teoría de la información, algoritmos matemáticos, métodos para lograr que la información se adapte mejor a las condiciones de las transmisiones. Cuando se transmite información, las variables más importantes son la velocidad y la velocidad, libre de errores. La veracidad se consigue introduciendo una redundancia, es decir, se evalúan los datos que se emiten y los que se reciben mediante códigos como los que veremos a continuación y que aplica la teoría de autómatas y lenguajes formales. La decodificación es la encargada de la detección y en algunos casos la corrección de los errores usando los bits redundantes y algoritmos. Entrega al destinatario la información sin la redundancia. Ese es el ejercicio de la decodificación. Acá estamos viendo una estructura general de las comunicaciones para un canal que presenta ruido desde la emisión o transmisión desde el TX hasta la recepción del RX. Su estructura se ve en la fuente de información cuando codifica y decodifica. Un aspecto que se presenta es el ruido. Se considera un canal sin memoria aquel en donde los errores se introducen de forma independiente entre sí. El ruido puede ser aditivo, blanco y estadístico, y afecta a los símbolos o señales transmitidas de forma independiente. Iniciamos el estudio con una serie de códigos secuenciales en los que se presentan números o letras asignados en serie. Señalan el orden en el cual han ocurrido los hechos, como la que se ve acá en la figura. Los códigos pueden dividirse en subconjuntos o subcódigos, caracteres que son parte del número de identificación que tienen un significado especial. Nuestro estudio lo enfocamos hacia los códigos convolucionales, que básicamente es una máquina de estados que nos va a evaluar la cantidad de ruido y la cantidad de errores que se pueden presentar en una comunicación. Shannon concluyó
que era mejor disminuir el número de mensajes de 2 a la n a 2 a la exponente Rn, donde n es el número de bits de la palabra codificada y r debe ser menor que 1. Los códigos convolucionales realizan esta selección de este ratio. Un código convolucional se genera pasando la secuencia de información a transmitir por un registro de desplazamiento lineal, es decir, por una máquina de estados. En general, el registro de desplazamiento consiste en m etapas de cada bits y n generadores de funciones algebraicas, como se muestra en la figura. Este es un código convolucional en el que tenemos m etapas o longitud restringida, es decir, se debe fijar unos k bits de entrada, que son los datos de entrada donde entran uno por uno, que vienen a ser como los símbolos del alfabeto, y unos n bits de salida o datos codificados. Acá para el código convolucional se identifica como n el número de bits de la palabra codificada, k es el número de bits de la palabra de datos que entran, m es la memoria del código o longitud restringida. El número de bits por palabra de datos k cumple siempre que k sobre n va a ser igual a r, es decir, el ratio del código. A este cociente se lo denomina ratio del codificador. Este es un código convolucional de ratio igual a un tercio. Observamos acá n es de un tamaño de 3, tiene una salida de 3, k que va a ser igual a 1, es decir, la entrada va a ser de un solo bit, y m y n es igual a 3. El ratio es igual a un tercio. Este es un código convolucional de ratio igual un medio, donde la salida es de 2, tiene una secuencia restringida de 3, donde vamos a definir acá más adelante estas dos primeros espacios o casillas o, o posiciones de memoria van a ser los estados, y donde cada dato va a entrar de a un solo bit. Este es el codificador convolucional o la máquina que vamos a analizar a continuación. El parámetro m, longitud restringida, indica el nivel en el cual empiezan a converger las ramas, es decir, nosotros vamos a identificar árboles de derivación en el que se tienen 2 a la k ramas que llegan a cada nodo. En el diagrama de estados se podrá presentar 2 a la k m-1 estados posibles. El diagrama de árbol o árbol de código no es más que la representación mediante un árbol binario de las distintas posibilidades o combinaciones que se pueden presentar cuando se evalúan datos de entrada, se codifican y se analizan. Los diagramas de estados es la forma menos utilizada en este caso, pero nos va a dar una forma de analizar y de comparar cómo esta máquina de estados se comporta. El diagrama de trellis o enrejado es la forma más utilizada porque es la que permite realizar la decodificación de la forma más sencilla, pero que en realidad también maneja una serie de estados, de secuencias, de interacciones que pasan de un lado a otro y se comporta como una máquina aceptadora de ciertos códigos en los que se van a evaluar errores en la codificación y en la transmisión de datos por un canal que presente ruido. El codificador convolucional máquina de estados la tenemos acá. En esta parte observamos que n, nuestra salida va a ser de 2, y que en este caso estamos ubicados, digamos, en el estado 0, 0, los dos izquierdos, y que cuando va a entrar un 0, o sea, un k de 1, un solo bit, ¿qué sucede? Se desplaza un 0 a la derecha, se corren los símbolos y se ubica el 0 que entra, es decir, quedamos ubicados nuevamente en el estado 0, 0, y la evaluación indica que un 0 con otro 0 nos da como salida un 0, y que ese 0 que llevaba en memoria en ese estado lo evalúo con el 0 de uno de los componentes de m, y me va a dar como salida el otro 0. Se representa el estado inicial de negro, el dato, y el dato codificado al final de verde.
Este sería el inicio de nuestra construcción de nuestro diagrama de estados para ese código convolucional, en el que observamos que el dato de entrada está en azul y, la salida del dato codificado es 00 en verde, y en la que después de entrar un 0 cuando estamos en el estado 00, regresamos al mismo estado 00. La construcción de este diagrama sigue a continuación. Si estamos ubicados en el estado 0, 0 y entra un 1 como datos, observamos que se va un 0, se desplaza, se corren los datos, se ubica el 1 que entra y evaluamos en la máquina. Primero, el 0 con el 1 nos va a arrojar un 1, que es el dato codificado, y ese 1 que teníamos ya en memoria se va a evaluar con el 0 y nos va a arrojar el otro 1 dato codificado. Continuamos con la construcción del diagrama. Observamos que este diagrama de estados tiene cuatro posibles estados o combinaciones dadas para cuando tenemos 2 bits, cuando trabajamos 0 y 1. Entonces, estando en el estado 0, 0, cuando entra un 1, da como salida un dato codificado de 1, 1 y nos va a enviar al estado 1, 0. De igual forma, esto podemos irlo construyendo o representando en un diagrama de árbol. En la parte superior se ejemplifica para cuando entran los datos que tengan algún cero, y en la parte inferior cuando entran los unos. Observamos lo siguiente. Cuando entra un cero, se va para el estado 00 y da como salida el dato codificado es 00. Cuando entra un 1, se va para el estado 10 y como salida de dato da 11. De igual forma, continuamos evaluando todas las posibles combinaciones en la que para este caso, si estamos en el estado 1, 0, cuando entra un 0, observamos el desplazamiento a la derecha de los bits y ubicamos el 0 que entra y se evalúa el 0 con ese otro dato. El 0 con el 0 me arroja un 0 y el 0 con el 1 me va a arrojar un 1. Lo podemos ver en nuestro diagrama de estados, donde estando en el estado 1, 0, cuando ingresa un 0, da como salida un 0, 1 y nos ubica en el estado 0, 1. De igual forma, para cuando estamos en el estado 1, 0 e ingresa un 1, la evaluación corresponde a que la primera salida nos va a dar 1 y la segunda salida nos va a dar 0. 1 con 1 da 0. Y nuestro diagrama de estados corresponde así. Estando en el estado 1, 0, cuando entra un 1 da como salida 1, 0 y se pasa al estado 1, 1. Seguimos en la construcción del diagrama de árbol, en la cual se puede evidenciar estas interacciones. Recordemos, en la parte de abajo ingresan los unos, en la parte de arriba ingresan los ceros. Por ejemplo, estando en el estado 1, 0 acá y se ingresa un 1, pasa al estado 1, 1 con salida 1, 0. Estando en el estado 1, 0 y se ingresa un 0, pasa al estado 0, 1 y da como salida un 0, 1. Seguimos evaluando todas las posibles opciones hasta completar las combinaciones posibles, como para este caso en el que estando en el estado 1, 1, cuando ingresa un 1, se evalúa la máquina de estados el 1, 1 dando como resultado 0 y el 0 con el 1 dando como salida 1. Y ya casi completamos nuestro diagrama de estados. La última combinación posible puede ser estando en el estado 1, 1 cuando ingresa un 0.
y estando en el estado 0,1 cuando ingresa un 0. Observamos el 0 que se desplaza, que sale, se corren las dos casillas y este símbolo que entra se ubica y quedamos en el estado 0, 0. La evaluación indica que 1 con 0 da 1 y de que 1 con 0 también nos da 1. El codificador convolucional nos evalúa cuando estamos en el estado 0, 1 y ingresa un 1. Finalmente hemos terminado de construir nuestro diagrama de estados en el cual para todo este tipo de interacciones son las mismas. Todo depende de la cadena de datos que yo ingrese o los datos que ingresen para ser evaluados. Pero este diagrama de estados aplica a todas las evaluaciones, es decir, es un estándar. Podemos observar acá finalmente cómo se ha construido el diagrama de estados con el diagrama de árbol en el que se puede evaluar las mismas salidas, las mismas condiciones en las interacciones. Bueno, ya pasamos ahora a evaluar lo que es el diagrama de Trellis, que básicamente es el mismo análisis que el diagrama de estados anterior, pero en el formato que ideó es este científico. Trellis nos dice que tenemos en la parte izquierda se representan los cuatro posibles combinaciones de estados, el estado 00, el estado 01, el estado 10 y el estado 11. Tenemos acá en la parte superior los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 posibles niveles o tiempos de ejecución que nos van a mostrar cómo se construye esta malla. Vamos a representar con una flecha continua la transición de estado cuando es 0 y con una flecha punteada cuando es 1. En la parte derecha tenemos el diagrama de estados que nos puede ir orientando hacia dónde vamos cuando se analiza cada interacción. Dice que si estando en el estado 0, 0, cuando entra un 0, permanece en el mismo estado y da como salida 0, 0. Y que estando en el estado 00, cuando entra un 1, pasa al estado 10 dando como salida 11. Observamos que ya estamos en el tope del primer nivel o tiempo de ejecución T1. Entonces se deben evaluar los extremos a los que ha llegado cada interacción o cada análisis de datos. Se evalúa por lo mismo estando en el estado 00, cuando ingresa un 0 se va al estado 00 y da como salida 00, y estando en el estado 00 cuando ingresa un 1 va al estado 10 y da como salida 11. Ahora se evalúa desde el estado 10 cuando ingresa un 0 va al estado 01 y da como salida 01, y cuando ingresa estando en el estado 10 cuando ingresa un 1 va al estado 11 y da como salida 10. Observamos que hemos llegado al segundo T2 o nivel de ejecución o tiempo de ejecución para este diagrama de Trellis, en el cual debemos evaluar ya los cuatro estados en su extremo, apoyándonos también en este diagrama de estados. Finalmente, el diagrama de Trellis es el que se construye como el que se está mostrando acá en esta iteración.
Nótese que se deben evaluar siempre todos los extremos al final de cada nivel. Esto para construir el diagrama. Hemos llegado al final de la construcción de esta malla. Vamos a tomar como ejemplo la evaluación de este dato de entrada. Digamos que tenemos este dato en el cual se debe leer de derecha a izquierda, ya que el primer dato es el que entra, el de la derecha. Entonces, en realidad, el dato que estamos evaluando es 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Ese es el dato a evaluar. Partimos de un estado 0, 0 para un código convolucional de m igual a 3 con n salida de 2 y con k igual de 1, es decir, estamos entrando de a un solo dato. Acá ya está evaluado cuando ha pasado por todas las iteraciones, es decir, cuando ha entrado, por decir, el primer 1 y se ha evaluado en la parte de arriba, ha entrado en esta parte, se lee de izquierda a derecha, se ha evaluado, se ha tenido como dato codificado un 1 y a su vez en la otro n se ha tenido como dato codificado un 1, se leen de izquierda a derecha. El diagrama de árbol nos muestra la evaluación de ese dato de entrada. Entonces, teniendo en cuenta que los datos de entrada dice para este primer 1, el del extremo derecho, que es el primero que entra, partiendo del estado 0, 0, cuando entra un 1, está con flecha roja punteada, pasa al estado 1, 0 y da como salida de dato codificado 1, 1. Seguimos introduciendo un 1, recordemos que los 1 están con letras punteadas y partiendo del estado 1 o 0, cuando entra ese 1, pasa al estado 1, 1 y da como salida 1, 0. Ahora evaluamos este 0 en el que estando en el estado 1, 1, cuando entra un 0, pasa al estado 0, 1 y da como salida 1, 0. Evaluamos otro 0 estando en el estado 0, 1 y así sucesivamente hasta completar de la ruta óptima o la ruta que toma ese dato para después poderlo evaluar con algún error. Esa sería la ruta para el dato 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Pero ¿de qué se trata el ejercicio? Acá lo mostramos. El ejercicio nos muestra las cuatro operaciones. Una código convolucional o máquina de estados donde nos muestra el dato que entra, ya los datos codificados, el diagrama de estados, el diagrama de árbol con los que construimos acá la ruta ideal en el diagrama de Trellis. Bueno, hasta acá simplemente hemos evaluado un dato de entrada asumiendo que no hubo ruido en el canal ni ninguna distorsión o error en la transmisión de datos. Para evaluar si hay algún error, se introduce otra técnica en la que el autor Hamming ha definido una distancia de Hamming para evaluar error. Simplemente la distancia de Hamming, comúnmente denotada como d a la exponente h mayúscula, se cuenta como la cantidad de bits que cambian de un bloque a otro. En la parte izquierda estamos viendo cómo están representados en un cuadro y en cada uno de sus vértices los cuatro posibles estados o combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Si nosotros evaluamos un vértice, por ejemplo, del 0, 0 del estado al estado 1, 1, observamos que si comparamos cuáles son las diferencias, ambos códigos, ambos símbolos difieren, es decir, entre 0, 0 y 1, 1 hay una diferencia de 2, la distancia de Hamming es 2. Pero si evaluamos entre el vértice o estado 0, 0 y el estado 0, 1, observamos que la diferencia, digámoslo así, en sintaxis es de 1, solamente varía un símbolo, entonces la distancia es igual a 1. En la parte derecha tenemos un cubo en el que podemos evaluar otras opciones en el que, por ejemplo, para evaluar una distancia de 3 es cuando en este vértice, cuando hay un posible estado
0, 0, 0, otro tipo de combinación, hacia otro estado 1, 1, 1, observamos que la diferencia es de 3 porque cambian totalmente sus símbolos, entonces la distancia de Hamming es igual a 3. Entonces acá para el ejercicio del, tomando el mismo dato de entrada que lo observamos acá en esta tabla, donde los datos se leen de derecha a izquierda, el dato de entrada es 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, y después de haber evaluado los estados por donde ha pasado ese dato de entrada, es decir, cuando entró el símbolo 1, que es parte de ese dato, se ubicó en el estado 1, 0. Cuando entró el símbolo 1 siguiente ya se ubicó en el estado 1,1 y así sucesivamente. Observamos también cuál fue el resultado o la salida n del dato codificado en la tercera fila. Para el ejercicio vamos a asumir que el dato llegó con algún problema, con ruido, con distorsión o la comunicación no fue fluida y que recibimos en cambio de los datos codificados, en cambio recibimos estos que se ven en la última fila. He señalado con rojo algunos bits, digamos que fueron diferentes o que en los que hubo el ruido. El algoritmo de Viterbi lo que trata es de detectar el error, corregir la ruta e identificar y generar el dato correcto nuevamente. Vamos a ver cómo trabaja. Básicamente se empieza a recorrer el mismo diagrama de Trellis con la misma evaluación que teníamos, en el que se presenta estando en el estado 00. Si entra un 0 pasamos al mismo estado y con la salida 00, y cuando entra nosotros que estábamos esperando un dato o qué fue lo que se recibió un dato de 1, 0, que es el que vemos acá en la última fila de esa tabla. Si nosotros comparamos la distancia de Hamming entre 1, 0 y 0, 0, observamos que la diferencia es 1, que está señalada con un 1 entre un círculo amarillo. Si nosotros comparamos la distancia de Hamming entre este dato codificado recibido 1, 1 y el dato recibido 1, 0, el que tiene error en este momento, vemos que la distancia de Hamming es 1, es decir, estos símbolos amarillos son errores en los que vamos a evaluar. Entonces, para corregir la ruta nos indica por dónde voy a seguir, o bien por arriba cuando entro el 0 o bien por abajo cuando entro el 1, pero no puedo definirla porque ambos tienen un error de 1. Siempre se debe elegir el que tenga menor error para poder corregir la ruta. Para eso es necesario evaluar toda la malla de Trellis mediante esta evaluación de Viterbi para poder determinar cuál ruta tiene menos errores cuando se comparan las distancias de Hamming. Entonces, seguimos evaluando los dos extremos de este último al haber finalizado este tiempo, este nivel 1 o estos estados de tiempo. Entonces, cuando entra un 0 y cuando entra un 1, evaluamos lo mismo y estando en el estado 1, 0 también evaluamos cuando entra un 0 y cuando entra un 1. Hemos llegado al final del tiempo 2 o nivel 2 aquí en estos cuatro extremos con los datos codificados de salida, pero qué dato estábamos esperando? El 1, 0, que es este. Y comparamos los errores mediante la distancia de Hamming. Entonces, entre 1, 0 y 0, 0 hay una distancia de Hamming de 1, es decir, un error. Pero ¿por qué se coloca el 2 ahí en amarillo? Porque de atrás traía un error, entonces se van sumando. Es decir, ahí hay dos errores. Lo mismo acá evaluamos para cuando tengo el 0, 1, hay una diferencia de 2 porque está totalmente invertida la comparación entre 0, 1 y 1, 0, y 1 que traía en la distancia anterior me da 3. Cuando es 1, 1 con 1, 0 hay una distancia de Hamming de 1 con una que traía acá desde la evaluación en el nivel 1 me da una distancia de Hamming de 2. Y cuando es 1, 0 acá en este dato codificado final al 1, 0 que es el dato recibido, no hay distancia de Hamming, la distancia de Hamming es 0,
pero traigo uno que venía de la evaluación del nivel 1 cuando salía del estado 00. Entonces el ejercicio aquí implica seguir la ruta que tenga menos errores codificados para empezar a corregir y volver a reestructurar y darle al RX o al receptor el dato corregido. Para el ejercicio nosotros vamos a evaluar, acá se observa la evaluación de toda la malla para efectos de poder interpretar y analizar la mejor ruta, buscando los errores con la distancia de Hamming. Esos errores, como les indico, están marcados en símbolo amarillo. Luego de recorrer toda la ruta y de analizar todos los extremos, algunos se han quitado, si ustedes observan, algunos análisis se han quitado porque es obvio que con unas distancias de 5 o de 6 o de rutas donde no tienen ningún acceso, pues no se va a poder llegar a ningún lado. Entonces por eso se han quitado y se han dejado las posibles o rutas que tengan un menor error. Finalmente, lo que hace el diagrama de Viterbo y este algoritmo es reconstruir y dejar la ruta mejor posible, que viene a ser la misma que en el diagrama de Trellis antes de enviar error se había generado, y con esto se corrigen los datos. Finalmente, parte de estas aplicaciones de automatización en la teoría del lenguaje, autómatas y lenguajes formales se usan, y sobre todo estos algoritmos y estas máquinas de estados como las de Trellis, Viterbi y Hamming están en los códigos convolucionales con codificador de Viterbi usados en los sistemas de telefonía celular digital, como es el caso del estándar IS-95, y en comunicaciones de satélites geoestacionarios como las redes VSAT de Accessat para los servicios de Internet y redes WAN. Esta es la lección. Muchas gracias por su atención y por su compromiso en el estudio de autómatas y lenguajes formales.